Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el derecho. La primera clase llegamos a establecer el concepto de derecho, pero ahora vamos a hacer algunas clasificaciones sobre el derecho. Una gran clasificación que podemos hacer es en derecho público y derecho privado. Justamente la materia se llama instituciones de derecho público, ¿sí? ¿Qué es esta distinción entre derecho público y derecho privado? Derecho público es la rama del derecho entre las que se encuentra el derecho constitucional, el derecho penal, por ejemplo, que regula las relaciones entre los individuos y el Estado o las relaciones de los estados entre sí. La característica que tiene esta rama del derecho, el derecho público, es que no es una relación igualitaria. ¿Por qué? Porque el Estado eh, aplica su poder de imperio, la capacidad de poder imponernos comportamientos, ¿sí? No es una relación igualitaria. Rigen las normas de orden público, las que llamamos normas de orden público. Estas normas de orden público podemos decir que son aquellas normas que los individuos no podemos dejar de cumplir y no podemos dejar de lado nuestras convenciones privadas, ¿sí? Para darles un ejemplo de una norma de orden público, del derecho público, la Constitución prohíbe la esclavitud. Esto quiere decir que ni siquiera aunque yo estuviera de acuerdo de someterme a esclavitud a otra persona y firmar un contrato de manera totalmente voluntaria, ese contrato no sería válido. ¿Por qué? Porque hay una norma de orden público que hace que esa cláusula, que ese contrato, sea nulo, como si no se hubiera escrito, ¿sí? Mientras que la diferencia con las ramas del derecho privado, el derecho privado es aquella que regula las relaciones entre los individuos o que regula las relaciones de los individuos con el Estado, pero cuando el Estado se comporta como un particular más. Acá sí rige lo que llamamos la autonomía de la voluntad, las partes, o sea, los individuos que se conectan en el derecho privado, lo hacen de manera libre y voluntaria, ¿sí? En condiciones de libertad e igualdad. Eh, por lo tanto, acá rigen las normas que se llaman supletorias. Hay normas, pero los individuos pueden dejarlas de lado y pactar algo distinto. ¿Para qué están las normas? Porque si las partes no pactaron algo distinto, rige el Código Civil, por ejemplo, ramas del derecho privado, el derecho civil, el derecho comercial, por ejemplo. Eh, ¿Entendía la diferencia entre una y otra rama? Ahora se los voy a complicar un poco. ¿Por qué? Porque se ha producido un proceso en el cual, paulatinamente, el derecho público fue entrando en el derecho privado. Eh, y se los voy a explicar un poquitito con la evolución, por ejemplo, del Código Civil argentino. Muy sucintamente porque siempre tengo presente de que no están estudiando la carrera de abogacía. El Código Civil tenía muy en claro esta diferencia que hacíamos entre el derecho público y el derecho privado, ¿sí? Y el derecho privado no quiere que el Estado se entrometa en las relaciones particulares. Eh, para que ustedes conecten todo lo que estamos viendo, esto tiene que ver con la primera etapa del constitucionalismo, cuando el constitucionalismo nace como un freno al poder del Estado, al poder absolutista del Estado, y por lo tanto no querían que el Estado se encargara de todo como lo venía haciendo, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que el Estado se tiene que encargar de 5 funciones básicas: seguridad, justicia,
salud, educación y moral pública, y no mucho más. El resto tiene que estar librado a los particulares, que privadamente queríamos un marco de libertad e igualdad y con eso nos arreglábamos. Bien, el Código Civil fue redactado en pleno auge o en pleno apogeo de estas ideas, que el Estado no se tenía que entrometer en las relaciones privadas. Y por lo tanto, por ejemplo, decía, de manera muy pomposa, muy categórica, que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual se deben someter como a la ley misma. Sintetizado, los contratos son ley para las partes y deben cumplirse como la ley misma y en las condiciones pactadas, ¿sí? Siempre hubo vicios de la voluntad que invalidaban los contratos. Por ejemplo, si me están amenazando con un arma, obviamente que mi voluntad está viciada, entonces no estoy actuando de forma libre, entonces ese contrato no era válido. Pero si yo no podía aprobar un vicio de la voluntad, que estaban establecidos en el Código Civil, yo tenía que cumplir en las condiciones pactadas. Si era injusto, si de repente me obligaba a algo que era muy difícil de cumplir, por ejemplo, un interés usurario, se me iba a preguntar ¿para qué lo firmé? Primero me iban a preguntar si lo firmé, si era mi firma, si lo había firmado voluntariamente. Y después de eso, me iban a decir, bueno, entonces cumpla. ¿Sí? Bien. Con el tiempo, esto se vio que llevaba a muchas injusticias. Recién mencioné la usura. Si un contrato, por ejemplo, decía que yo me comprometía a pagar un interés del 100% diario, si yo lo firmé y no puedo probar un vicio de la voluntad, entonces tenía que cumplir. No había forma de modificar esto. Poco a poco se fue viendo, por ejemplo, el derecho laboral. ¿Cómo surgió el derecho laboral? La relación de trabajo era una relación civil común. Lo que pasa que poco a poco se notó que ahí tampoco había una condición de libertad e igualdad de las partes. Cuando yo voy a buscar trabajo y hay una fila de 50 personas para ser entrevistadas, y si yo no pacto, se presupone que los contratos entre particulares son pactados de mutuo acuerdo entre las dos partes. Pero todos sabemos que un contrato laboral, el que propone las condiciones es el empleador, y si yo no acepto, aceptará alguno de los 50 que están esperando ser entrevistados. No es igualitaria esa contratación, digamos. Y podemos nombrar un montón de situaciones en donde hay una parte de la relación entre individuos que queda vulnerable. A esta primera etapa del constitucionalismo nos conformábamos con que surgió el Estado de Derecho, es decir, un Estado donde gobernantes y gobernados se someten por igual a la ley. Eso es el Estado de Derecho. Y su rol era esas 5 funciones básicas de defensa, brindar justicia, salud, educación y moral pública, nada más. Con el tiempo se vio que esto llevaba a injusticia, ya no se abusaba el Estado porque lo teníamos bien controlado, o por lo menos si se abusaba teníamos forma de recomponer ese abuso, pero ahora los que se empezaban a abusar eran individuos contra individuos. En el ámbito constitucional apareció el constitucionalismo social, la segunda generación de derechos. Apareció el Estado Social de Derecho, en donde en realidad no se modifica nada, sino que se continúa con todo lo anterior, pero se mejora con el agregado de, en vez de Estado de Derecho, estamos frente a un Estado social
de derecho, donde se aplica, además de libertad e igualdad, solidaridad, ¿sí? A esas relaciones entre los individuos se agrega la solidaridad, un nuevo rol del Estado. El Estado tiene que ser solidario, el Estado tiene que estar atento a las desigualdades sociales para nivelar aquellos sectores desbalanceados. Esto se refleja en el Código Civil, en una reforma allá por los años 68-69 del Código Civil muy profunda, la reforma 17.711, que trata de que las relaciones entre los individuos sean más justas, que no sea tan dura esa frase del código de que los pactos son ley para las partes y que hay que cumplirlos como la ley misma y en la forma pactada. Y aparecen entonces formas de atenuar este rigorismo con situaciones de injusticia que se fueron mostrando a lo largo de los años. Apareció la noción de abuso del derecho. Los derechos hay que ejercerlos de manera regular, no de manera abusiva. Cuando se lo ejerce de manera abusiva, cuando se desnaturaliza la esencia del derecho, se lo utiliza con fines no previstos por la ley. Mucho no andemos porque si no se nos iría, o sea, no es la finalidad que ustedes aprendan derecho civil acá, por lo menos, ¿sí? Está el concepto de buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Esto nos protege de la letra chica. Esos contratos, por ejemplo, los contratos de seguro, los contratos de prestaciones médicas, con esas cláusulas llamadas letras chicas que tienen siempre alguna condición desfavorable para el usuario o consumidor. Tenemos el enriquecimiento sin causa, también prohibido. Tenemos en el Código Civil como incorporación, había otro instituto, la teoría de... esperen que se me fue el nombre. La teoría de la imprevisión. Cuando después de que yo me comprometí a través de la firma, las circunstancias cambian abruptamente, haciendo muy oneroso mis obligaciones en ese contrato. Por ejemplo, cuando me comprometo a actualizar mi obligación, mi deuda, de acuerdo al índice del costo de vida, y el costo de vida se dispara tremendamente, o me ato al dólar y el dólar pega un salto. Bueno, todas esas cosas las hemos vivido y las seguimos viviendo lamentablemente, estos imprevistos que aparecen luego de que hemos contratado, ¿sí? Con esto, de a poco el derecho público se va metiendo en el derecho privado. ¿Por qué? Porque hay numerosos pactos en los contratos que, si no son hechos de buena fe, si hay cláusulas abusivas, si hay enriquecimiento sin causa, si hay un acontecimiento no previsto, un juez puede no hacer que no cumpla con mis obligaciones, pero sí acomodarlas y que no sean tan gravosas o tan difíciles de cumplir, ¿sí? Esto avanzó y continuó, este avance del derecho público en el derecho privado, porque evidentemente se buscó otro rol del Estado, no ese rol en donde no intervenía en las injusticias que se daban en el seno de la sociedad. La última reforma al Código Civil fue muy profunda. En el 2015 se hizo una unificación del Código Civil y Comercial, y se profundizó este ingreso del derecho público en el derecho privado. Si ustedes se fijan en internet, en los primeros artículos del Código Civil, el derecho constitucional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional son fuente del derecho civil, ¿sí? Fíjense entonces que hay más ingreso que el derecho público en el derecho privado. Se mantienen todos estos institutos que habíamos visto,
incluso se los pone al principio del Código Civil, antes estaba en la parte contractual, o sea que estos principios que les hablaba tienen que ser respetados en todos los aspectos civiles y en cualquier relación civil, no solamente contractual. Y además incluye un nuevo título que es dedicado al consumo, ¿sí? Se presta mucha atención al consumidor. Prácticamente la evolución es como en el derecho laboral. En el derecho laboral se detectó como vulnerable el trabajador, se lo protegió y al poco tiempo apareció una nueva disciplina, una nueva rama del derecho que era la laboral, que ya no era derecho privado, sino que empezó siendo un derecho mixto y terminó siendo derecho público, prácticamente para muchos autores el derecho laboral. Por otra parte, entonces, el consumidor es la nueva figura a proteger. Ya hay tribunales especializados en el consumo para mediación. Hay toda una protección muy parecida al derecho laboral hacia el consumidor, especialmente lo que se hace, es el derecho a la información de lo que está consumiendo. Se lo considera la parte vulnerable en el consumo. Es muy interesante esto de cómo se protegen las relaciones de consumo. Bien, habiendo analizado estas diferencias entre derecho público y derecho privado, pasemos a otro tipo de clasificación del derecho. Una forma de clasificarla es hablar de, por un lado, derechos naturales y derechos positivos. Hay una clasificación que me habla entonces de que hay derechos naturales y derechos positivos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los derechos naturales, relaciónenlo con los derechos humanos, son aquellos derechos que nos pertenecen a las personas por el hecho de existir. Nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, nos acompañan durante toda nuestra vida en donde estemos. No depende de reconocimiento de los estados, si los estados los reconocen, y hay todo un trabajo a través de los pactos y convenciones para que los estados incorporen los derechos humanos en sus países, pero de todas maneras no podemos decir que no gozamos de esos derechos si estamos en un país donde no los reconocen, o sea, nos acompañan donde estemos. El derecho natural es anterior y superior al derecho de los hombres a las leyes, ¿sí? Frente a esto tenemos el derecho positivo. El derecho positivo es aquel derecho del cual gozamos siempre y cuando el Estado me lo reconozca. Vamos primero a dar las características de los derechos naturales. Son, en primer lugar, inherentes a la persona. Acompañan a la persona y le corresponden por el hecho de ser persona. Por eso es que después se los ha llamado derechos humanos, ¿sí? Son derechos intangibles, es decir, que no me los pueden arrebatar, porque, insisto, no dependen de reconocimiento estatal alguno, ¿sí? Me pertenecen desde que nazco, me acompañan toda la vida y son intocables, intangibles. Son indivisibles, conforman un conjunto en donde un derecho tiene necesariamente que ver con los otros derechos, se acompañan unos a otros, ¿sí? Van como en cadena. Son individuales,
¿sí? Me pertenecen en forma exclusiva por el hecho de ser personas. Son interdependientes. ¿Qué quiere decir que son interdependientes? Que un derecho tiene sentido acompañado de otro, por ejemplo. Por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la salud son interdependientes. Para gozar del derecho a la vida, se tiene que respetar mi derecho a la salud, ¿sí? El derecho a la libertad de expresión va unido a la libertad de pensamiento, va unido a la libertad de religión, de profesar libremente el culto, de expresar libremente las ideas sin censura previa, van todos de manera interdependiente unos de otros. Son universales, ¿sí? Recalco esto de que me acompañan en donde estén, no dependen de reconocimiento de Estado alguno. Hay todo un proceso de universalización, no que unos estados los acepten y otros no, sino de universalización y de fijar estándares comunes en materia de estos derechos inherentes a las personas. Son progresivos. Esto de ser progresivos quiere decir que aparecen, por eso hemos visto 3 generaciones de derechos. Aparece una primera generación de derechos, que son los derechos civiles y políticos. Aparece una segunda generación de derechos, más o menos a principios del siglo XX, los derechos económicos, sociales y culturales. Luego aparecen estas dos clases de derechos como derechos individuales. Después aparecen los derechos colectivos, que son los derechos del usuario, del consumidor. Y hay una consigna que yo les había dado, que la vamos a tratar en el Zoom del día lunes, que es, como son progresivos, ¿qué se les ocurre que puede llegar a ser una cuarta o quinta generación de derechos? ¿Sí? Piensen en algún derecho que esté en proceso de estar creciendo y progresivamente, entonces, por ejemplo, el tema de la identidad de género, como progresivamente el matrimonio igualitario, como derechos que van avanzando, que de repente el autor del Código Civil, que fue Vélez Arfield, nunca se hubiera imaginado que se podían casar personas del mismo sexo, por ejemplo, ¿sí? Para él el matrimonio era entre varón y mujer, y bueno, hay muchas cosas que han ido cambiando, y entonces han aparecido generaciones de derechos. De repente, en algún momento de la historia, la esclavitud era perfectamente normal, era asimilada hasta por el propio esclavo, como que, bueno, había esclavos y había libertos, y se lo tomaba como que, bueno, ese era tu lugar en el mundo. Bien, dijimos que eran progresivos, son inalienables, es decir, no se pueden disponer de ellos, yo no me puedo desprender de ellos, como les dije, no me puedo someter voluntariamente a esclavitud, o sea, no se pueden vender, no se puede disponer ni siquiera nosotros mismos de ellos, y son imprescriptibles. Esto de la prescripción quiere decir que no se pierden por el no uso a lo largo del tiempo. Hay derechos que son prescriptibles, es decir, que si yo no los activo, se pierden por el paso del tiempo. Si yo no activo una demanda, reclamo un derecho, por ejemplo, una deuda, en 10, 15 años, prescribe.
¿sí? Ya después la parte que me debe el dinero opone una defensa que es la prescripción, decir, bueno, pasó tanto tiempo, ya no lo puede reclamar. Vamos ahora entonces a la contracara de esto. Dijimos que había derechos naturales y derechos positivos. Los derechos positivos a su vez se pueden dividir en individuales y colectivos. Vamos a los derechos positivos individuales. Dijimos que los derechos positivos son aquellos que existen siempre y cuando los puedo activar si el Estado los reconoce. Yo les hice un PowerPoint que está en la sección materiales, junto con otro archivo que habla sobre los derechos humanos, junto con esta grabación, entonces, y esos dos archivos que van a estar en materiales, va a ser lo que vamos a hablar en el Zoom del lunes. Yo les ponía, por ejemplo, que en el sistema previsional, una persona tiene derecho a jubilarse según las leyes previsionales, cumplidos el hombre a los 60 años, la mujer a los 65 y con cierta cantidad de años de aportes. Yo no accedo al beneficio jubilatorio si no tengo esos requisitos que marca una ley, ¿sí? Tenemos derechos individuales, positivos individuales, civiles. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución marca derechos individuales civiles. ¿Qué quiere decir que son individuales? Que si yo activo la defensa de uno de estos derechos, primero que el único que puede activar la defensa de estos derechos es el afectado. Si a mí me deben, me pagan con un cheque sin fondos y yo tengo que activar un juicio para cobrar esa deuda, nadie puede iniciar ese juicio que no sea yo o alguien a la que yo le haya dado poder. Y a su vez, cuando sale la sentencia, si la sentencia es favorable, la única que me benefició soy yo. Esos son los derechos individuales. Dentro de los derechos individuales están civiles. Artículo 14 de la Constitución me marca toda una serie de derechos civiles. Trabajar, ejercer toda industria lícita. Bueno, péguenle una leída al artículo 14 como para tener una referencia de cuáles son los derechos civiles. Algunos están ahí, hay otros que están en otros artículos, pero como para que me puedan dar un par de ejemplos, por si llego a preguntar esto. Después están, ojo que el derecho a trabajar está en el artículo 14 y es un derecho civil, individual civil. Después vamos a ver que hay derechos sociales asociados a ese derecho civil de trabajar, que están en el artículo 14 bis, que ahora vamos a hablar en un minutito. Después están los derechos políticos. Los derechos políticos se pueden ver desde un sentido amplio y un sentido restringido. Ampliamente considerado los derechos políticos, cualquier derecho que sea ejercido con finalidad política es un derecho político. Por ejemplo, en el artículo 14 se habla del derecho a asociarse con fines útiles. Si la finalidad de la asociación es crear un partido político, será un derecho político. Mientras que el sentido restringido reserva los derechos políticos a la posibilidad de elegir y ser elegido para cargos electivos, ¿sí? Derecho a elegir es un derecho político activo, derecho a ser elegido, derecho político pasivo. Después sí vienen los derechos individuales también, que son sociales. Estos también únicamente lo puede activar la persona interesada y se beneficia el interesado. Están en el artículo 14 bis y son derechos relacionados con el derecho a trabajar.
que son el derecho de salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, descanso y vacaciones pagas. Péguenle también una leída al artículo 14 bis para darme ejemplos de lo que son derechos sociales, no para aprenderse esos dos largos artículos de memoria. Después tenemos, a diferencia de los individuales, civiles, políticos y sociales, tenemos los derechos colectivos. Derechos colectivos, a diferencia de lo que expliqué antes, podemos decir que nadie tiene la exclusividad de un derecho colectivo, no le pertenece a nadie de la comunidad en exclusividad. Nos pertenece a todos como en una especie de cuota aparte. Por lo tanto, si activo la defensa de un derecho colectivo, si prospera mi demanda, no solamente me voy a ver beneficiada yo, sino que se va a ver beneficiada gran parte de la comunidad o la comunidad toda. Por ejemplo, si activo un reclamo por la contaminación de un río, un tema de consumo. Ejemplos tenemos el artículo 41 y 42 y el artículo 17, perdón, el artículo 75, inciso 17, que son derechos colectivos, son los derechos ecológicos, los derechos del usuario, del consumidor, los derechos de los pueblos originarios. Péguenle una leída entonces a los artículos 41, 42 y 75, inciso 17, que contienen entonces derechos colectivos. Bien, espérenme un segundito. Bueno, ya hemos avanzado con el tema de los derechos. Les dejo entonces el recordatorio de que el lunes vamos a hablar sobre estos temas. Voy a chequear la comprensión de todo esto. Miren lo del libro, miren el video, miren el PowerPoint y el archivo que les subí, así les hago preguntas sobre eso. Y no se olviden de averiguar. Esto no lo van a encontrar en el libro, pero averiguar qué son los derechos imposibles y busquen algún ejemplo, o sea, traten de darme algún ejemplo sobre qué son derechos imposibles, ¿sí? Bueno, nos vemos en el Zoom del lunes, los saludo y bueno, les deseo un buen fin de semana.